Muy buenas, yo soy Dan5 y bienvenidos a Monochrome, un juego RPG de puzzles y acertijos hasta cierto punto de terror. No, suspiro. Otro día nevado. Espero que el invierno termine pronto. Solían gustarme estos días, pero todo cambió desde ese día. Ahora, los días nevados son los más tristes. Estúpido día nevado. Una taza de café iría bien ahora. Vamos a tomar una taza de café. Todavía está caliente. Saltar esta escena, ¿no? Oye. Oh, sí, casi lo olvido. Luego de ese día he estado oyendo voces. Oye. La mayoría del tiempo lo ignoro. Tú, respóndeme. El problema es que son más y más frecuentes. ¿Qué es lo que quieres de todas formas? Genial, por lo menos puedes oírme. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Cálmate, no tuve tiempo para presentarme. Puedes parar de hablar con pausas, es molesto. Dale, socio, no es mi elección que me oigas así. Como sea, ¿quién eres? Mi nombre, señor, es muy interesante, pero por ahora llámame Sombra. De acuerdo, entonces, señor Sombra, ¿qué quieres? Necesito algo que tú tienes. ¿Qué sería eso? Algo que no extrañarás. Y eso sería, sé más específico. Búscalo por mí, es muy importante. Señor Sombra. Señor Sombra, ¿qué hago? Empieza la búsqueda del tesoro. Um, Dice A1 Z27. La nevera está sellada. ¿Qué es este papel? Otra pieza está faltante. Oh, hay algo bajo la cama. Encontraste pedazo de papel. Oh, este pedazo de papel que encontré encaja perfectamente aquí. De acuerdo, en otras palabras, tenemos que resolver ese código. Ok, entonces el primero sería 20 menos 6, eso serían 14 sobre G, que sería 7, contando las letras, como parte del abecedario. En otras palabras, A1, Z27, la S sería la 20ava, el primero es 2, el segundo sería 15 sobre 3 por 3, 9, el tercero sería 1, y el cuarto sería 5, si no estoy mal. Es correcto. Encontraste la señal congelada. Oh, ¿y ahora qué debo hacer? El sótano. ¿Qué sótano? Está en el sótano. Estás equivocado, no hay sótano aquí. Lo hay, solo ha sido olvidado. ¿Ah? La puerta del sótano está debajo de algo. El primer lugar del que puedo revisar es la alfombra. Espera un momento, hay algo mal con la alfombra. Bueno, parece que encontramos la puerta del sótano. No ha sido muy complicado. ¡Guau! No esperaba esto. Está realmente oscuro aquí. No, no saltar escena. Un cofre. ¿Estaría la cosa que Sombra quiere aquí? Exactamente. ¡Qué susto! ¿Cuál es tu problema? Perdón, parece que estás más cerca de mí ahora. No hiciste pausas esta vez. Exactamente, nuestra comunicación se vuelve más fácil cuando estamos más cerca del otro. ¿Y dónde estás? Cierto, no me he visto todavía. Señor Sombra, ¿eres un espíritu? No, no soy un espíritu. Dime, ¿qué estás haciendo en mi casa? Vine aquí buscando por un objeto realmente importante. ¿Está en el cofre? Sí. Si ya estás aquí, ¿por qué no lo tomaste? Sucede que no podía abrirlo. ¿Por qué? Está cerrado. Sí, bien. Señor Sombra, respóndeme otra cosa.
Si consigo ese objeto y te lo doy, te irás, ¿cierto? Sí, ese es el trato. Genial. Quiero decir, no es que no te quiera, pero me das escalofríos y me molestaste por todo un año. Perdón, por eso, era necesario. Lo importante es que cuando encuentre el objeto todos serán felices. Estaré esperando. Ok, exploremos qué hay acá abajo. No puse el. Dos dígitos. Las respuestas son infinitas, pero asumamos que Y y X son de dos dígitos. Entonces podría ser 6 y 3 o 4 y 2. Pero 6 y 3 no me sirve, porque entonces la multiplicación daría un número que no puedo meter. Entonces tendría que ser 4 y 2. 4 más 2 es 6. Y 4 por 2 es 8. Tenías razón. Encontraste botella limpiador de desagüe. El fregadero. Oh, el producto que desatasca fregaderos. Encontraste llave gris. ¿El armario? Usaste llave gris. Encontraste caja de fósforos. De acuerdo. Una fuerza invisible está sosteniendo la silla. Extraño, de repente está más oscuro. Oh, puedo mover la silla ahora. Puse el primero tiene 4, el segundo tiene 8, el tercero tiene 5, porque es una línea continua. Encontraste cóter. Usaste el cóter en el horno. Pusiste lasaña congelada en el horno. Usaremos los fósforos, supongo que para prenderla. Usaste fósforos para prenderlo. La cubierta de la lasaña se quemó. ¿Qué es esto? 1723. O puede ser el cajón de arriba, que no lo hemos revisado. Está cerrado. No me sale una contraseña ni nada. ¿Hay algo más que esté cerrado? No parece ser así. En otras palabras, debe ser la contraseña de alguno de los cajones de aquí. Empezamos por el de abajo. Una fuerza invisible está sosteniendo este cajón. En el del medio. 1723. No, el de arriba. 1723. ¿O tuviste llave blanca? Oh, esa sí sé para qué es. Y es para el cajón de aquí arriba. Oh. Es complicado manejar este 2D. Es decir, que es bastante más complicado que otros juegos que he jugado. Usaste llave blanca. ¿Qué encontramos? 5 menos 2, 3, 0, 4, 1. 3, 0, 4, 1. Esa debería ser la contraseña entonces del segundo. Cerrado. 3, 0, 4, 1. ¿Qué es? 05, 07, 12. Esa fecha es de ese día. Me di cuenta que para avanzar tenemos que mirar la ventana, entonces vamos a hacer eso antes de cualquier cosa. Oh, y había algo rojo en la ventana. ¿Qué? ¿Podemos subir allí arriba? Prefiero no volver ahora mismo. Ok, 05, 07, 12. Oh, se ha abierto. ¡Lo hiciste! Eso parece. Vamos a ver qué hay dentro. ¿Ah? ¿Una caja? Aquí está escrito que la caja se abre con luz. Ah, no es necesario. ¿Qué quieres decir? No quiero que abras la caja, solo dámela. Pensando sobre eso, toda esta historia es realmente extraña. Señor Sombra, dijiste que no eras un espíritu. Y no lo soy, ahora dame la caja, así puedo irme. ¿Qué hay en la caja de todas formas? No es asunto tuyo. Claro que lo es, hombre. Exploré toda mi casa buscándola. Hay algo mal aquí. Solo dame la caja. No te pongas tan nervioso, señor Sombra. Solo explícame por qué la quieres tanto. Dame esa caja. Ahora.
¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres saber? Yo soy la oscuridad. Dame esa caja. Ok. Parece que voy especialmente lento para evitar las manos. Salgamos de aquí. Vayamos a la luz. Abramos la caja en la luz. ¡Luz! ¿Dónde estoy? ¡Qué oscuro lugar! Ahora recuerdo. Fui engañado por la oscuridad. Esa caja todavía está conmigo. No sé cómo salir de aquí. Tal vez estoy dentro de la oscuridad. La caja. Hombre, ¿para qué quieres esa caja? La caja. Ah, puedo huir. Parece que tengo que dejar que me atrape. Caja. Oye, ¿quién eres? Soy de un lugar distante de tu realidad. ¿Viniste a ayudarme? Sí. ¿Eres un espíritu o vas a decir que eres la luz? Ahora mismo esa pregunta no importa. De acuerdo, entonces dime, ¿cómo salgo de aquí? Abriré una salida para ti. ¿Sabes? Te ves realmente familiar para mí. La oscuridad me está persiguiendo. ¿Qué hago? No te preocupes, no te lastimará. Es solo un pedazo de sombra, ¿ves? Caja. ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué es esta caja? La caja, como la oscuridad podría haber dicho, es tuya. ¿Qué hago con ella? Llévala a la luz. ¿Quieres decir un sujeto como oscuridad? Estoy hablando de la luz del sol. Uf, eso es mejor. Ahora ve y encárgate de la caja. Aquí vamos. De acuerdo, y eso ha sido Monochrome. Tengo que hablar los subtítulos, los créditos, simplemente con el fin de saber qué hay en la caja, ya que se nos mostrará en una escena al final. Un juego con puzzles interesantes y una historia más que conmovedora. Después de todo, lo que hay en la caja es realmente especial para nuestro protagonista. Asimismo, los puzzles son bastante interesantes y entretenidos. Una vez que los completas, se vuelven sencillos, pero descubrir qué tienes que hacer en cada uno se vuelve bastante difícil y tedioso. Es decir, que me tomé bastante mi tiempo, sobre todo con el primero. Así que vamos a ver qué hay dentro de la caja. Junto con varios empolvados y viejos objetos, una solitaria carta estaba tirada en el fondo de la caja. 040712, un día antes del accidente. No había nombres, pero la letra claramente delataba al autor. Querido hermano, es un largo tiempo desde la última vez que hablamos. Tal vez estés confundido con esta carta, pero la verdad es que soy muy cobarde para encontrarte cara a cara. Lo lamento tanto por lo que hice en el pasado, lo siento tanto por lo que podría haber hecho y no hice. Es una vergüenza incluso rogarte por tu perdón. Tal vez pueda preguntarte, si lo sientes tanto, ¿por qué no haces algo sobre eso? Bueno, ahora mismo debería estar en otra ciudad. Notarás que mi auto no está en el garaje. Así es, estoy escapando, pero no sé a dónde estoy yendo. Quiero redescubrirme, quiero cambiar, pero hay algo reteniéndome. Sé que es mucho pedir, pero quiero tu perdón. No sé cuándo nos encontraremos de nuevo, pero espero que cuando eso pase, estaré cambiado para mejor. Con amor, tu hermano. La carta termina aquí. Gracias, hermano. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Dan5 aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta otra.